Buenos días, hoy les vamos a exponer sobre carbohidratos y lípidos en los reinos. Mi grupo está conformado por María Camila Beltrán Lozada, Kevin Daniela Maya Peñalosa, Helen Patricia Useche Gutiérrez y quienes habla Ivonne Juliana Ayala Clavijo. Pásalo. Bueno, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes en la biosfera y también los más diversos. Estos sirven de energía para todas las actividades celulares vitales. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, son una fuente abundante y económica de energía alimentaria de nuestra dieta. Los podemos encontrar en frutas, en granos, como podemos ver en la imagen. Siguiente. Bueno, funciones de los carbohidratos. Entre estas tenemos la función de almacenamiento. Pues las plantas pueden guardar reservas energéticas en forma de carbohidratos en las frutas o raíces. Los animales mamíferos también los almacenan en glucosa en forma de glucógeno en el hígado o en los músculos. También tenemos la función estructural. Está basada en la ribosa y la desoxirribosa. Son carbohidratos que forman parte estructural de los ácidos nucleicos y macromoléculas biológicas que son de gran importancia en la transmisión genética y síntesis de proteínas. Entre otras podemos ver la fuente energética, la cual es la glucosa. Es uno de los carbohidratos con una fuente importante de energía durante la respiración celular. La energía se libera de la glucosa en forma para hacer el ATP, que es la moneda energética para la mayoría de las reacciones celulares. También podemos ver la función nutricional. Los carbohidratos son una parte esencial de la dieta, como los granos, las frutas, los vegetales, y son fuentes naturales de carbohidratos. También cuentan con fibra y es conocido en cómo favorece al movimiento intestinal. Pásalo por. Bueno, datos curiosos. Los carbohidratos son las biomoléculas con más abundancia en la naturaleza. Son un vínculo entre la energía solar y la energía de enlaces químicos de los seres vivos. Más de la mitad de todo el carbono orgánico se encuentra en los carbohidratos. También se forma durante la fotosíntesis, el proceso en el cual las plantas capturan energía luminosa. Siguiente, por fin. Bueno, los grupos estructurales de los carbohidratos se dividen en dos: está estructurales y no estructurales. Los primeros son los que se eh, forman parte de una pared celular, y entre estos podemos encontrar la celulosa, la hemicelulosa y la pectina. Estos son causantes de la fibrosidad del alimento. También están los no estructurales. Estos no están disponibles en el metabolismo energético de la planta, y entre estos están el almidón y el azúcar que se encuentran en los granos. Pásalo, por favor. Bueno, vamos a ver las estructuras simples. Son los monosacáridos de los carbohidratos, son los más simples. Estos se pueden encontrar en el azúcar, la miel, la leche, el maíz, la manzana, la hidroxitesona y el glicerio. Son los dos más simples. Cada uno posee 3 átomos de carbono en su cadena principal. La glucosa y la galactosa tienen la forma química, tiene la misma fórmula química, pero son diferentes en la forma en cómo sus átomos están compuestos, cómo se arreglan sus átomos. Estructura compleja, por fin, cambiarlo. Bueno, la estructura compleja en los carbohidratos con más unidad de monosacáridos son conocidos como carbohidratos complejos. Entre estos podemos ver las alcachofas, que contienen inulina, el brócoli, que contiene refinosa, los plátanos que tienen oligofructosa, la patata que tiene almidones, el sésamo que tiene mucílagos y la manzana que tiene pectina. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver los carbohidratos en el reino vegetal. Siguiente. La celulosa está compuesta por moléculas de glucosa, que es rígida y soluble al agua. La celulosa es la
biomolécula orgánica más abundante, ya que forma parte de la biomasa terrestre, la podemos encontrar en el algodón. Y ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre otros carbohidratos del reino vegetal, que son la hemicelulosa, que se le considera como un agente que mantiene unidas las microfibrillas, que son las que forman capas en una dirección que construyen la pared celular. En sí son los que forman una cadena lineal ramificada, es decir, cuando surgen y crecen las ramas de una planta o de un árbol, como lo podemos ver en la imagen. Siguiente. La pectina son mezclas que constituyen el 30% del peso seco de la pared celular en las células vegetales, donde se determina la porosidad de la pared, el pH y el balance iónico. Tiene origen en los vegetales y las frutas, como la cáscara, las semillas, la pulpa, y esta se encarga prácticamente de eliminar los residuos. Siguiente. Los no estructurales son los que se almacenan en órganos vegetativos como las raíces, los rizomas, que son el tallo que crece debajo de la tierra en forma horizontal con varios brotes, más conocido como el jengibre, en este caso, y ahí lo podemos visualizar en la imagen derecha de nuestra diapositiva. Otros son los estolones. A comparación de los rizomas, es el que nace en la base del tallo con respecto perdón, al nivel del suelo en forma lateral. Eh, Coronas y parte inferiores del tallo. Siguiente. La glucosa es el azúcar que se encuentra en la miel, la fruta y la sangre de los animales. Prácticamente es el azúcar que es natural. Siguiente. La fructosa es una forma de azúcar encontrado en las frutas y en la miel. Estas pueden ser extraídas y concentradas para hacer un azúcar alternativo, en comparación del anterior. Siguiente. La sucrosa, o más conocida como la sacarosa, un término que puede utilizarse como sinónimo del azúcar común, es el hidrato de carbono de sabor dulce y color blanco que puede disolverse en agua, que es el que conocemos como el azúcar. El azúcar. Lo podemos encontrar como en el té, en los pasteles, en los dulces, en la mermelada, bueno, entre otras cosas. Siguiente. La maltosa, también conocida como el azúcar del Malta, esta no presenta como tal de manera abundante en la naturaleza. Lo que pasa es que cuando se hidroliza la maltosa de la cebada por acción de las enzimas de la levadura, se obtiene la glucosa. Entonces, la podemos encontrar en la cerveza, en el pan, en la levadura, incluso en vinos se puede encontrar. Siguiente. El almidón, este se encuentra en los vegetales como la arveja, el maíz, la papa seca, las lentejas, los frijoles, la cebada, el arroz. Y un dato curioso es que en Estados Unidos la mayoría de los productos de grano son hechos de harina de trigo. Por ende, es un polisacárido de reserva alimenticia en las plantas. Siguiente. El fructosano es un polímero formado por moléculas de fructosa. Estas se encuentran principalmente en las plantas, pero también puede aparecer en hongos y bacterias. También en las raíces, tubérculos, rizomas, claramente los que no acumulan el almidón y pues lo dejan como una reserva. Siguiente. La función de los carbohidratos en plantas. Algunos carbohidratos pueden tener una función estructural. Por ejemplo, el material que mantiene a las plantas de pie y da la manera a sus propiedades resistentes en una forma de polímero de glucosa conocida como la celulosa, como lo podemos ver más declarado en la imagen. Listo, siguiente.
Bueno, en el reino protista podemos encontrar lo que son los euglonofitas, que son unicelulares. Estos almacenan los carbohidratos en el paramilón con numerosos cloroplastos y un flagelo A y B. También podemos encontrar las algas, se encuentran en una gran diversidad y pues contienen una gran diversidad de productos de almacenamiento y pues la mayoría de reservas los tienen en formas de carbohidratos y de lípidos. Luego encontramos al reino fungi, que son hongos y pues son organismos heterótrofos. Se entiende que a diferencia de otras plantas, estos seres vivos son incapaces de sintetizar su propio alimento a partir de la luz solar y el dióxido de carbono. La fuente preferida de energía y carbono de los hongos son los carbohidratos, aunque pueden obtener nitrógeno a partir de la degradación de las proteínas. Además de otros carbohidratos insolubles, como puede ser la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, que son insolubles, también pueden ser compuestos por la batería de las enzimas digestivas que tienen los hongos heterótrofos. Como organismos heterótrofos pueden clasificarse de acuerdo con la forma que tienen para alimentarse. Luego encontramos el reino animal. El almidón es el único polisacárido altamente utilizable por los animales monogástricos. Los polisacáridos se constituyen de los monosacáridos, que son pequeñas moléculas que se constituyen la base estructural de los carbohidratos. Y pues un animal monogástrico es un animal que tiene un sistema digestivo simple. La absorción de almidón tiene lugar en el primer tramo del intestino delgado y la principal enzima que participa pues, en la absorción y en la digestión es la amilasa. Luego encontramos al reino monera. Son organismos unicelulares con necesidades energéticas modestas. Se sirven casi completamente del proceso de glicosis, por el cual oxidan moléculas de glucosa procedentes de proteínas, carbohidratos y grasas para una obtención mejor de energía. Luego continuamos, ¿qué son los lípidos? Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Estos componen los bloques huecos de la estructura y de la función de las células vivas. Son un grupo que se clasifican en dos grupos, atendiendo a que poseen su composición a ácidos grasos, lo que son lípidos saponificables o lípidos insaponificables. Aquí podemos encontrar un pequeño esquema sobre principalmente de qué son los lípidos, sus funciones, que podrían ser energética, producción de calor, reserva de agua, estructural, informática o catalítica, y su clasificación de los saponificables y no insaponificables. Los ácidos grasos. Los ácidos grasos son saturados más abundantes, como el ácido palmítico. Los ácidos grasos insaturados tienen una cadena doble en un número que va de 1 a 6. Los ácidos grasos pueden presentar más de un doble enlace denominándose poliinsaturados o ácido linoleico, con dobles enlaces en la configuración cis. ¿Qué es la saponificación? Esta consiste en una hidrosis alcalina de la preparación lipídica. Los lípidos derivados de los ácidos grasos, que serían ácidos monocarboxílicos de cadena larga, dan lugar a sales alcalinas, que son usadas para la preparación de los jabones. Son extraíbles del medio acuoso. Bueno, este sería un ejemplo de la estructura química de un lípido. En este caso, pues un ácido graso saturado de cadena corta, ya que solo tiene 4 carbonos. El ácido graso es saturado cuando la cadena hidrocarbonada no presenta enlaces dobles.
Siguiente, por favor. En el reino vegetal, los glicéridos son lípidos de reserva, mientras que los céridos y estéridos protegen a los vegetales de las agresiones externas. Los lípidos complejos o lípidos de constitución son los fosfolípidos y glucolípidos de la membrana, compuestos principalmente para los organismos vivos, pero sin un interés, digamos, desde el punto de vista de la utilización terapéutica de plantas medicinales. La biosíntesis, que es un proceso químico donde se obtienen sustancias orgánicas complejas de otras más simples, pues este proceso químico se lleva a cabo gracias a la energía metabólica que se consume en dicho proceso. Tiene lugar en el retículo endoplasmático, pero pues principalmente es a nivel de los plastos, leucoplastos y cloroplastos. Siguiente, por favor. Los lípidos en los animales funcionan como reserva de energía y contrario a los carbohidratos, los lípidos son hidrófobos. Esto quiere decir que son repelidos por el agua o no se pueden mezclar con ella. Estas gotas de lípidos poseen un compuesto llamado triglicérido que en la grasa y el tejido adiposo de los animales ayudan, por ejemplo, a mantener el calor, funcionando como un aislante térmico o dando energía mecánica para proteger el cuerpo. Además, como los lípidos no tienen agua, reservan una mayor cantidad de energía y pueden actuar con mayor rapidez. Siguiente. Bueno, en el reino protista está formado por organismos unicelulares, eucariotas, que no se pueden incluir en los otros tres reinos eucariotas, plantas, fungi o animales. Comprende una serie de organismos mayormente pues, microscópicos y eucariotas que incluyen hongos, mucilaginosos, protozoos y ciertas algas. En el reino de los protistas, los lípidos son compuestos con estructuras moleculares variadas, presentando diversas funciones orgánicas como, pues ya lo mencionaban antes, la reserva de energía, aislante térmico en algunos animales y pues además de esto, también ayudan en la composición de la membrana plasmática de diversos tipos de células. Siguiente. Los hongos constituyen un grupo de organismos con características muy especiales, ya que son inmóviles y carecen de clorofila, presentando por lo tanto un tipo de nutrición a base de materia orgánica. Habitan entre las células de otros seres vivos, de los que obtienen el alimento, o entre el resto de hojas muertas sobre el suelo, madera, excremento y cadáveres de animales. En los hongos filamentosos se puede diferenciar un tallo carnoso formado por una serie de filamentos largos, constituidos pues por células. La pared celular está formada en un 80 a 90% de polisacáridos y pues el resto consiste en proteínas, lípidos y tiene la pared multilaminada y estas contienen laminillas que están formadas por fibrillas que están aleatoriamente distribuidas. Los componentes microfibrilares están inmersos en una matriz de otras sustancias, siendo así pues las proteínas componentes muy importantes, pues algunas de ellas son enzimas constituyentes de la pared celular. Siguiente. Eso fue todo. Gracias por la atención prestada.